resistiendo la tentación. Génesis 39, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que estaba con él Jehová, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Señor y Dios, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, y te pido, Señor, que tú uses mi vida, unge mis labios, y que sean tus palabras las que tú nos hables esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Resistiendo la tentación. Habíamos visto en el último mensaje que José es un tipo de Cristo, un tipo que refleja en algunas situaciones de su vida, en su carácter, a Cristo. Y quiero recordar esos 6 puntos. Era hijo amado de su padre, al igual que Jesús. Fue odiado por un mundo malo, igual que Jesús. José fue odiado de sus hermanos. Enviado por el Padre. Jesús también fue enviado por el Padre. Contra él hicieron malignas conspiraciones, sus hermanos mismos. A Jesús, su propio pueblo hizo conspiraciones. Los que debían guiar al pueblo conspiraron contra él. Los suyos no le recibieron. Terminaron crucificándolo a Jesús. A José lo tiraron en un pozo y después lo vendieron. Y por último, él se sometió a todo esto como parte de un mandamiento, un designio de su Padre para redimirnos y salvarnos. Fue Jesús. Y José, como habíamos visto, fue para salvar del hambre, de la muerte, a muchas personas. Y el primer punto de esta mañana que quiero analizar es la entereza de un desposeído. Ya vemos lo que significa. ¿Saben lo que significa entereza? Entereza significa integridad, perfección, rectitud en la administración de justicia, valor, fortaleza de ánimo. ¿Describen eso a José o no? Integridad, perfección, rectitud en la administración de justicia, valor, fortaleza de ánimo. Describen a Jesús y a José y a nosotros. Las circunstancias externas no son responsables de cómo nosotros reaccionamos. No nos pueden quitar la sabiduría, la gracia y menos los valores morales. No es culpa de lo que nos rodea cómo nosotros reaccionamos. Está en nosotros, en la forma en que reaccionamos. ¿Están de acuerdo? Llevado lejos contra su voluntad, José fue llevado a Egipto, una tierra extraña, una cultura totalmente distinta, costumbres, comidas, todo distinto. El idioma no lo conocía, estaba solo.
Pero lo más importante, lo que dice este texto que recién leímos, que decía, Jehová estaba con él. Él no estaba solo. Y se mantuvo firme en sus convicciones porque eso es lo que él creía. Donde yo estoy, Dios está conmigo. Pueden aislarnos de las bendiciones externas, robarnos la libertad, confinarnos a calabozos, pero no pueden ni deben interrumpir ni quitarnos la comunión con Dios. Las circunstancias externas no tienen que cambiar nuestra comunión con Dios. No pueden alejarnos del trono de la gracia o arrebatarnos las bendiciones de la salvación. Hechos 16:25, ¿qué pasó con Pablo y Silas después que le metieron en la cárcel? No por robar algo, no por mentir, no por desafiar el gobierno. ¿Por qué estaban ahí? Porque habían predicado a Cristo y que solo en Cristo hay salvación y que no deben arrodillarse ante César. Y entonces a medianoche Pablo y Silas cantando himnos a Dios, dice. Las circunstancias, el cepo en los pies, no le cambiaron a ellos su deseo de alabar a Dios. ¿Cuántas veces la fiaca, en nuestro término, la lluvia o lo que fuese, nos quieren y permitimos que interrumpan nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro acercar a Dios? Lo más lindo es el versículo 3. Bueno, una de las cosas más lindas que quiero resaltar es que dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué importante, porque a veces nosotros creemos que Dios está con nosotros, estamos seguros. Pero ¿y los demás? El que está conmigo todos los días y el que me ve circunstancialmente puede decir, Dios está con él. Aunque había cambiado su condición, José no cambió su espíritu y su forma de servir. Le habían despojado de su vestido de colores. ¿Se acuerdan que le daba, según sus hermanos, la supuesta autoridad? Pero él no se guiaba por saco y podríamos decir hoy el saco y la corbata. Él no se guiaba por eso, sino que él había adornado su persona y no había perdido las gracias morales que distinguían su carácter. Separado de su padre en la tierra, no podían separarlo de su padre en el cielo. Estaba en la casa de un idólatra, pero él seguía adorando, confiando y sirviendo a su Dios. Si el mismo egipcio que era idólatra decía y veía, Jehová está con él. No hay otra explicación, Jehová está con él. Si él tanto habla de Jehová, debe ser porque Jehová está con él. Por eso pasan todas estas cosas, sucede todo esto. Cuando él hace algo, le sale bien. Cuando él dice algo, lo dice con mesura, no miente. Y pronto su amo le dio la administración de todo lo que tenía. ¿Pueden ver otros que Dios está conmigo, que Dios está contigo? Ahora, ¿por qué su amo le dio toda la responsabilidad? ¿Qué hizo José? Él puso en práctica los principios de Dios. Vamos, dos textos, Efesios 6:7 y Colosenses 3:23. Fíjense, un principio que José puso en práctica, Pablo lo escribió varios miles de años después, por lo menos 3.000 años después, si no más. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Jehová estaba con él, él le servía como a Jehová. No importa, mi amo es idólatra, mi amo me trata mal, yo estoy sirviendo como si fuese a Jehová. Esa es mi circunstancia, esos son lo que tengo, eso es lo que tengo, así voy a servir a Dios. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿A quién servía él? A Jehová. ¿A quién servimos nosotros? Al Señor.
Jehová prosperó todo en su mano porque estaba con él, pero José también seguía los principios divinos. Él demostró quién era realmente. El segundo punto que quiero ver esta mañana es tentado sin pecar, resistiendo a la tentación. No vamos a leer los versículos, no es necesario, ustedes saben lo que dice ahí, conocen lo que dice ahí, si no en sus casas háganlo, repasen la situación que vivió José. Yo les voy a ir diciendo algunos puntos. Dice en el versículo 7 que la mujer de su amo le invitó o puso sus ojos en José. Le invitó a algo inmoral, que para ella, por cierto, no estaba mal. Pero lo normal de la sociedad no es la regla para medir nuestra moralidad. Para ella estaba bien, pero ante Dios no. La mujer de Potifar probablemente no era peor que las otras mujeres, ni mejor que muchas mujeres de hoy. Y lo que pidió a José, fíjense la situación, le pidió algo en situación de autoridad. Ella era su jefa. José tenía que obedecer porque era su jefa. ¿A ella le tenía que obedecer lo que le pedía? No. José tenía sus bases de su moral, de su carácter en Dios y no en la normalidad del mundo. Aquí es donde hay la diferencia entre lo que el mundo dice que está bien y lo que Dios dice que está bien. La tentación apareció ante los ojos de José, ante los oídos de José. Pero ese no era el pecado. La tentación no es pecado. Pero al igual que José, para no caer, quiero ver algunos principios que él puso en práctica o que podemos rescatar para nuestras vidas en esta mañana para no caer. El ejemplo de esta mañana es un pecado sexual, pero esto se aplica a cualquier área de nuestra vida en donde podemos ser tentados. En primer lugar, José había hecho pacto con sus ojos. Debemos hacer pacto, eso lo dice Job 31:1, si quieren buscarlo, pero Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo yo habría de mirar a una virgen? José lo había hecho. Debemos hacer pacto con nuestros ojos, no sea que los ojos infecten nuestro corazón. Si permitimos, si dejamos flojos nuestros ojos. Jesús dijo que los ojos son la ventana de nuestra... Si los ojos están llenos de luz, dijo Jesús, el corazón estará lleno de luz. En segundo lugar, controlar los pensamientos. Para poder enfrentar y no caer en la tentación, debemos controlar nuestros pensamientos. Cuando manda la lujuria en nuestra vida, se puede llegar a sacrificar la decencia, la fama y la conciencia. Cuando la lujuria tiene rienda suelta en nuestra mente, llega el momento que podemos sacrificar cualquier cosa y vamos a caer y vamos a arrodillarnos a la tentación. Tercer lugar, estar alerta. Satanás no podía haber vencido a José con todos los males que le trajo. Rápidamente repasen en su mente todo lo que le pasó. Odiado por sus hermanos, tiraron en un pozo, lo sacaron, lo vendieron, le llevaron como esclavo, lo metieron a trabajar como esclavo. Y ahora parece que estaba todo bien, o sea, qué bueno, ahora si Dios me está bendiciendo, ya ahora estoy bien.
soy el amo o el segundo en la casa de mi amo, soy el que manda todo acá, mirá, todos me obedecen. Pero Satanás no se quedó quieto. Lo quiso asaltar con los placeres que tanto daño y destrucción han hecho en las familias de la tierra en todos los tiempos. Yo creo que es uno de los mayores pecados cometidos a través de toda la historia de la humanidad, destruyendo hogares, llevando a vicios, llevando a niños desamparados y muchos otros problemas. Y después de lamentarse, ay, porque Dios permite todo esto en mi vida. José estaba alerta. Él sabía que Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y él estaba atento. En cuarto lugar, dependencia. Esto es muy importante. Por la gracia de Dios, José no cayó, fue capacitado para resistir y superar la tentación. Porque él estaba dependiendo de Dios. Dios lo sostuvo y de eso vamos a profundizar un poquito más en el siguiente punto. Alejarse de la situación sería en quinto lugar. Alejarse de la situación. Fíjense una cosa, el tiempo, el lugar, la instigación, porque dice que constantemente ella le hablaba. Frecuentemente favorecían la tentación y tenía todo en contra. José tenía todo en contra, no había nadie en casa. Era su jefa y era una mujer tentando a un muchacho de unos poquito más de 20 años, no sabemos la edad. Tenía todo en contra. Pero ¿por qué por qué José resistió a la tentación? Porque ya había resistido en su mente antes. Él estaba decidido a no pecar contra Dios. Él decidió no cometer ningún pecado delante de Dios. Dice 1 Corintios 10:13, quiero leerlo porque queremos detenernos unos momentos sobre este punto de alejarse de la situación. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No tenemos tiempo para desarrollar todo lo que sería el hecho de que cómo Dios puede guardarnos, hasta dónde Dios puede guardarnos. Sí, Dios puede en todo momento, pero hasta dónde Dios está dispuesto a guardarnos. Ahí quiero hacer una comilla. En cualquier momento, en cualquier situación, Dios nos promete esta promesa, o se aplica esta promesa. Dios no ha prometido impedir que caigamos si no nos cuidamos a nosotros mismos. Esto lo dice el comentarista Matthew Henry. Dios no nos prometió cuidarnos de la tentación si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Fíjense si somos liberales con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, y después vamos a decir, total, Dios me cuida. ¿Dónde? Y quiero basar esto en 3 textos, mínimo, para que estemos atentos. Porque a veces fácilmente por ahí tomamos en cuenta alguna promesa y no tenemos en cuenta las condiciones. 1 Timoteo 6:9. Voy a leer todo el versículo para no cortarlo, pero quiero que veamos la primera frase, el primer verbo. Fíjense, porque los que quieren, es mi énfasis, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren, José no quería, nosotros queremos. Dice, si el que quiere enriquecerse
cae en tentación, Dios no te va a proteger si tú quieres y tú buscas. Dios tiene el poder claro y lo va a hacer, tal vez de otra manera. Ahora lo vemos. Hebreos 3:8. Otro texto interesante que nos va a dar un poco de luz. ¿Qué significa que Dios va a cuidarnos o no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir? No endurezcáis, otro verbo, vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Por qué tentaron a Dios? Porque habían endurecido su corazón. Dios no les guardó de la tentación porque ellos habían endurecido su corazón. No sé si me siguen. Fíjense otro texto más. 2 Pedro 2:9. 2 Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Primer parte, sabe el Señor librar a los piadosos, los que quieren ser librados, los que buscan que Dios los libre. ¿Qué dijo Jesús cuando fueron al huerto la última noche antes de ser arrestado? Y él dijo: voy a ir a orar. San Mateo lo dice así: voy a ir a orar, quédense aquí, oren. Cuando vuelve están durmiendo Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué le dice Jesús? Velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. Es nuestra responsabilidad buscar la guía, ponernos bajo la dependencia de Dios, y entonces Dios sí nos va a cuidar. No podemos andar flojos en la vida pretendiendo que Dios nos va a cuidar de la tentación. El seguro del cristiano contra el pecado es desconfiar de sí mismo. Si queremos ganar el terreno contra el pecado, tenemos que desconfiar de nosotros. No, yo puedo. Eso no, tengo que desconfiar. Yo no voy a poder. ¿Será que yo voy a poder? Señor, necesito tus fuerzas. Y creo que todos podemos dar fe. Las veces que caímos en tentación fue porque nosotros, yo creo que la mayoría de las veces, nos creíamos fuertes. Pero cuando la tentación llegue sin buscarla, Dios es sabio y fiel, que hará nuestras cargas sean según nuestra fuerza. Él sí va a cuidar. Él cuidó a José, nos va a cuidar a nosotros. No es lo que yo estoy entendiendo, es lo que recién leímos en la Biblia. Tenemos estímulo pleno para huir del pecado y ser fieles a Dios. En 1 Corintios 6:18, respecto al pecado sexual, dice: huir afuera, alejarse. Hay una situación donde me puedo exponer, no voy a ir ahí. Donde me estoy poniendo incómodo, donde puede haber algo, fuera. Hay un libro escrito a principios de 1900 que cada vez más veo que se está mencionando o están tomando citas. Yo lo leí hace unos años atrás. Es de J.C. Ryle. Se llama Santidad. Y dice así una frase de él: el ojo, la mano y el pie son buenos siervos cuando están bajo la dirección correcta, pero necesitan diariamente ser vigilados, no sean que nos conduzcan al pecado. Fíjense lo que José le dice a su ama, a su patrona. El argumento que él usa. Lo que él debía tanto a Dios como a su amo. Que él le debía. Obediencia. ¿Cómo voy a hacer esto y pecar contra Dios? Yo temo a Dios. Yo quiero obedecer a Dios y a mi amo. Mi amo te ha reservado a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo haría yo este tan grande mal pecando contra Dios? Hay tres cosas que José tuvo en cuenta. Primero, considera quién era tentado.
Él sabía que era siervo de Jehová. Él sabía que tenía la bendición de Dios en su vida y que debía obedecer y seguir a Dios. Lo mismo tú y yo, el cristiano, sabemos que somos hijos de Dios y por eso debemos considerar delante de Dios antes de pecar, antes de dejarnos llevar a la tentación. Tener muy en cuenta quiénes somos. No somos uno más del montón. El mundo peca y ni le toca. Hace lo que sea y no le interesa, no le importa. Es más, se gozan cuando otros hacen lo mismo que ellos. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál era el pecado que a él se le tentaba? Era otra consideración de José. Hay que llamar todo pecado por su nombre, sin rebajar la importancia. Lo mismo un chisme, lo mismo un falso testimonio, lo mismo la ira, lo mismo el egoísmo, lo mismo los malos pensamientos y el pecado sexual. Todo es pecado. ¿Qué cosas es para mí pecado? Porque ahí está un poco también la diferencia. Pues si yo no soy tentado, claro, pero ¿qué consideras pecado para vos? Dice tal, no, yo no soy tentado en esta área. No quiero mencionar ningún pecado. Pero ¿realmente lo consideras pecado? Tal vez lo estás haciendo y ni cuenta te das. En tercer lugar, José tuvo muy en cuenta, como dijimos recién, contra quién él fue tentado a pecar. Contra Dios, contra la naturaleza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Contra eso él fue tentado a pecar, porque Dios lo había llevado ahí, él estaba seguro. Y Dios lo estaba cuidando y bendiciendo, él estaba seguro. Por eso cualquier pecado, para él, era pecar contra Dios. Los que aman a Dios por esta razón odian el pecado. Él no se quedó a conversar, a tratar de convencer, sino que huyó de la tentación. Si tenemos la intención de no hacer iniquidad, huyamos como un ave de la trampa o como un ciervo del cazador. Acá está el punto. Si tenemos la intención de no pecar, mentalmente preparado, dijimos hoy, preparar nuestra mente. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este es el verdadero principio de la pureza moral. Es un principio siempre y todo suficiente. Recién cantamos, cuide tus ojos, los chicos, bueno, nosotros también, cuide tus oídos, tu boca, ahí la boca. Los pies, uy, tus ojos. Fíjense, hoy el mundo o los cristianos estamos siendo bombardeados a través de los ojos. No solo ya están pensando seguramente en lo sexual porque eso está lleno. No solo ahí, sino que en todo lo que sería atractivo, en lo que nos pueda desviar del camino de Dios. Miro un lindo lugar, está cerca de mi casa, y si nos vamos, si desaparecemos por un tiempo, ¿cómo sería lindo vivir ahí? No estoy diciendo que eso, que eso es malo, tener nuestras distracciones y descanso y todo lo necesitamos y salimos re bien fortalecidos. Pero ¿dónde está nuestro primer lugar? ¿Son las distracciones, el descanso o dónde está Dios? Tercer punto y último es justificando el pecado. No hablamos solo de José. José resistió, ganó la batalla. Pero hay alguien que se menciona poquito, es la esposa de Potifar. ¿Qué hizo ella después? Primero, en vano había tratado de convencerlo. Y cuando ella vio que había perdido, trató de vengarse de él. Así lo dice el versículo 14. Y para eso inventó una difamación. ¿Sobre quién echó la culpa? Fíjense, leamos, vamos al versículo 14 a ver si descubrimos.
Con el pueblo hebreo. Sí, pero ¿y quién trajo ese? Ah, bien, ahí estamos descubriendo. ¿A quién le encontró culpable? A su esposo. Si él me trajo este hebreo acá es para hacerme tanto daño. Fíjense, para los egipcios comer con un hebreo o tener en casa un hebreo era, ¿qué era? Abominación. Pero ella dice, miren, nos ha traído, mi esposo nos trajo un hebreo para hacernos esto. Todo falso. ¿Quién es responsable de la tentación? ¿El esposo o ella? Qué fácil encontramos a veces la culpa en otro. Cuando pecamos y caemos en tentación, lo primero que buscamos es excusarnos. Eso lo hizo la esposa de Potifar. Pero no vayamos tan rápido con el dedo, porque si miramos en nosotros, ¿cuántas veces nos pasa? Lo primero que buscamos es justificarnos. El vecino, hay otros, sí, los demás. No, porque él primero, o fíjate vos, yo me estoy analizando a mí mismo. Lo primero que me viene a la mente, y lo voy a decir por mí, es tratar de justificarme, ¿o no? La culpa es del otro. Y el amo de José creyó a su esposa. José era propiedad de Dios, no de su amo. Por eso él fue, aunque fue llevado al calabozo, Dios seguía estando con él. Y José seguía siendo el mismo. Dice que lo llevaron a la cárcel, en el versículo 20. Dice, y las cárceles de aquel entonces, para describir un poquito, por ser fiel, por obedecer, por eso si creemos, bueno, si obedecemos y no caemos en la tentación, viene la bendición, nos van a promover. Vino el esposo, tal vez podamos ponernos en el lugar ahora un poquito. Va a venir ahora el esposo, va a descubrir que es mentira, porque seguro que alguien vio, de decir, mentira, ella está mintiendo, José se negó y se escapó y ella está mintiendo. Qué buen siervo, ¿sabes que te voy a promover ahora como gobernador de Egipto? Vas a ser el segundo después de Faraón. No pasó esto. Tuvo que ir al patio de la cárcel. ¿Por qué? Describo un poco. Las cárceles en Egipto, se sabe por las excavaciones, eran túneles debajo de la tierra. Apenas salía una bóveda por donde se le pasaba la comida y entraba un poco de luz, un poco de aire para ellos. Ahí abajo de la tierra estaban los presos. Por eso también se entiende lo que sucedió después, que el jefe de la cárcel, para no meterse adentro y llevarle la comida, le puso a cargo a José. Pero ese era el lugar donde ahora era el paso siguiente en la escalada de cumplir el sueño de José y la voluntad de Dios. Era un paso para arriba, más cerca de Dios, porque él no había caído. Un creyente hará el bien donde esté y será una bendición aún estando en cadenas y prisionero. Porque dice que el jefe de la cárcel vio que Jehová era con él y todo lo que él hacía Jehová lo prosperaba, el versículo 21. Hasta en la cárcel Dios estaba con él prosperando. Vemos una breve aplicación antes de la conclusión. Solo dos personajes, además de Jesús, en los cuales no se menciona algo negativo. José y Daniel, los únicos dos personajes en la Biblia donde no se menciona algo negativo. Y lo más llamativo es que ambos crecieron en hogares piadosos, José y Daniel. Terminaron los dos en culturas paganas, pero no se dejaron influenciar ni cayeron ante la tentación. José, en pureza sexual, se mantuvo firme y Daniel no se quiso contaminar en la comida del rey y se mantuvo firme. Y Dios, ¿qué hizo? Lo coronó, lo honró. Esto nos lleva a concluir que no es problema del medio en el que estamos. Depende de nosotros no amoldarnos y mantenernos firmes.
puros. No es culpa de mis compañeros, de mis vecinos, de la escuela, del profesor, de mi jefe, incluso de mis parientes. El hecho de que yo me deje llevar por las tentaciones. Daniel tuvo presión por ser contaminado por la comida, José por ser contaminado sexualmente. Es posible tener carácter e integridad en una sociedad moralmente caótica. Es posible. Si ponemos en práctica los principios que vimos esta mañana al segundo punto, hacer pacto con nuestros ojos, controlar los pensamientos, estar alerta, depender de Dios, alejarse de la situación. Y para concluir, como conclusión esta mañana, José consideró sus acciones ante los ojos de Dios. Lo que yo hago, lo ve Dios. ¿Estoy resistiendo, estás resistiendo a las presiones del pecado? ¿O últimamente te has dejado influenciar? ¿O tal vez ni siquiera sientes presión? Eso es más peligroso. Si no sienten presión ante el pecado, deberíamos analizarnos. Si yo no estoy cediendo. Ser creyente no significa una vida sin pecado. Pero al cristiano no le gusta el pecado. Y eso quiero resaltar y recalcar porque en 1 Juan 3, 8 y 9 dice que el que ama a Dios no peca. El que es hijo de Dios no peca porque Dios lo cuida. Un creyente no puede pecar. ¿Qué significa eso? ¿Estamos atados? ¿No podemos pecar? No. Hay medios que Dios usa, el que es verdaderamente creyente, para mostrarle o para llevarle de vuelta al redil si caemos, porque los creyentes no somos libres de pecado. Dios primero tocará nuestra vida con su Espíritu Santo. Y si nosotros seguimos obstinados, seguimos en nuestro pecado, Dios va a mandar disciplina, porque lo dice Hebreos 12. Dice que todavía no han resistido hasta la sangre contra el pecado. Y ahí sigue después, porque el Señor al que ama disciplina. Si no, serían bastardos, dice. Dios buscará llevarnos al arrepentimiento de alguna u otra manera. Algunos creyentes creen que no necesitan arrepentirse, pero los que están en esa situación deberían examinarse si realmente son salvos. Ser salvo no es haber pasado, o sea, bíblicamente hay una tendencia, como ya lo habíamos estudiado en el evangelismo hace unos años atrás, hay una tendencia de que creer que por pasar al frente, por ser bautizado, por ser confirmado, ya soy salvo. Por haber repetido una oración, ya está, ahora si crees con todo tu corazón, Jesús entró en tu vida. ¿Qué es lo que salva y cómo sé si soy salvo? La fe en que Cristo pagó por mis pecados, que yo soy culpable. Días atrás estaba hablando con uno de mis hijos, decía, si Dios hoy nos aniquila, todo está en todo su derecho porque somos pecadores, lo merecemos el infierno. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién acá se ganó el cielo? Somos merecedores del infierno. Pero gracias a que Cristo vino a pagar por cada uno de mis pecados, yo reconozco que soy pecador y que merezco ese castigo. Dios hace una obra en nosotros, es la justificación, nos regenera y nos justifica por esa fe en Cristo delante de Dios y soy salvo. Pero ¿cómo yo sé si que soy salvo? Debe haber un fruto de arrepentimiento. Debe haber un fruto en tu vida que Dios vea, o sea, que otros vean que Dios está contigo. De que no pecas con ganas y sigues y te sigues justificando. Dios debe estar obrando. Debe haber una obra de Dios en mi vida. Se debe haber crecimiento. El cristiano camina 4 pasos para adelante, 5 pasos para adelante, 3 para atrás, tambalea, cae.
se arrepiente, vuelve a levantarse, sigue para adelante, pero es creyente y no va a perder su salvación. Pero el que no se arrepiente y no vuelve, debería analizarse, que no se arrepiente y no busca la santidad de Dios, debería analizarse si realmente Dios ha hecho la obra de salvación en su vida. Llamado esta mañana es para examinarnos. Se dice en 2 Corintios, creo que 13:5, examinaos. Todos, niños, grandes, adultos, jóvenes, examinarnos. Yo me tengo que examinar. No es dudar de la salvación. Examinar nuestra vida delante de Dios.